Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 25 de febrero de 2026, y este es el día 56 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. Estamos a punto de completar 2 meses completos de leer la Palabra diariamente. 55 días de verdad. 55 días de crecimiento. 55 días de transformación. Y si has permanecido fiel, has experimentado cambios profundos en tu vida espiritual. Ayer leímos sobre la intercesión poderosa de Moisés. Vimos cómo un hombre orando pudo cambiar el destino de toda una nación. Aprendimos que Dios busca intercesores que se paren en la brecha, y que nuestra oración realmente hace diferencia. Hoy, vamos a contemplar uno de los momentos más conmovedores, más humanos, más quebrantadores de todo el Nuevo Testamento. Un momento de fracaso devastador, seguido por arrepentimiento genuino. Un momento que nos muestra tanto las profundidades de la debilidad humana como las alturas de la misericordia divina. La lectura de hoy viene del Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 75. Y nos muestra a Pedro, el discípulo que había jurado morir antes que negar a Jesús, llorando amargamente después de hacer exactamente eso, negar a su Señor 3 veces. Este no es un mensaje fácil. No es cómodo. Porque nos confronta con nuestra propia capacidad de fallar. Nos muestra que incluso los más devotos pueden caer. Nos recuerda que todos somos vulnerables al pecado. Pero también es un mensaje de esperanza tremenda. Porque nos muestra que el arrepentimiento genuino siempre encuentra restauración. Que las lágrimas de quebrantamiento nunca son desperdiciadas. Que ningún fracaso es demasiado grande para la gracia de Dios. Antes de leer el versículo, necesito darte el contexto completo de lo que llevó a Pedro a este momento de lágrimas amargas. Porque el fracaso de Pedro no fue repentino. Fue el resultado de una serie de decisiones equivocadas, advertencias ignoradas y confianza excesiva en su propia fuerza. Era la noche de la traición. Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos. Había instituido la Santa Cena. Había lavado sus pies. Y luego les había advertido que todos lo abandonarían esa noche. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Una advertencia clara. Todos ustedes, sin excepción, se escandalizarán. Me abandonarán. Pero Pedro, confiado, seguro de sí mismo, contradijo a Jesús. Versículo 33. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos. Yo nunca. Orgullo. Confianza en sí mismo. Falta de autoconocimiento. Y Jesús, con paciencia y precisión profética, le respondió. Versículo 34. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Específico. Detallado. Esta noche. Antes del gallo. 3 veces. Negarás. Pero Pedro insistió. Versículo 35. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque tenga que morir, no te negaré. Palabras audaces. Intenciones sinceras. Pero completamente subestimando su propia debilidad. Luego, en el jardín de Getsemaní, mientras Jesús agonizaba en oración, Pedro se durmió. 3 veces Jesús lo encontró dormido. Incapaz de velar ni siquiera 1 hora. Cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Valentía impulsiva. Pero Jesús lo reprendió y sanó al hombre. Y cuando Jesús fue arrestado y llevado, todos los discípulos huyeron. Todos. Incluyendo Pedro. El que había jurado morir con Jesús. Pero Pedro, a su crédito, no huyó completamente. Siguió de lejos. Junto con otro discípulo, probablemente Juan, entró al patio del sumo sacerdote. Se sentó con los guardias alrededor del fuego. Y allí, en ese patio,
Pedro enfrentó su prueba más grande. Y falló. Espectacularmente. Una criada lo vio y dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Y Pedro, delante de todos, negó: «No sé lo que dices». Una segunda persona lo identificó: «Este también estaba con Jesús el Nazareno». Y Pedro negó con juramento: «No conozco al hombre». Una tercera vez, los que estaban allí dijeron: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Y Pedro, ahora desesperado, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». 3 veces. Exactamente como Jesús había profetizado. Negación completa. No solo no estaba con él, sino no conozco al hombre. Rechazó toda conexión con Jesús. Y entonces sucedió. El gallo cantó. El sonido atravesó la noche. Y atravesó el corazón de Pedro. Y en ese momento, Pedro recordó. Recordó las palabras de Jesús. Recordó la advertencia. Recordó su propia arrogancia al decir «yo nunca». Y según Lucas 22:61, el Señor, vuelto, miró a Pedro. Jesús, en medio de su propio juicio, en medio de ser golpeado y escupido, se volvió y miró a Pedro. No con condenación, no con ira, sino con amor quebrantado. Y esa mirada destrozó a Pedro. Abramos nuestros corazones. Porque lo que vamos a leer sobre las lágrimas de Pedro nos enseñará verdades profundas sobre el fracaso, el arrepentimiento y la restauración. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Mateo, capítulo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Leamos nuevamente, con compasión por este hombre quebrantado. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Permite que el peso de este momento penetre tu corazón. Un hombre devastado, confrontado con su propio fracaso, llorando lágrimas de arrepentimiento amargo. Ahora, analicemos juntos este momento de quebrantamiento. Porque cada elemento nos enseña algo crucial sobre la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y la gracia de Dios. Primera verdad: Pedro se acordó, el despertar de la conciencia. El versículo comienza con: «Entonces Pedro se acordó». Recordó. Las palabras de Jesús volvieron a su mente con claridad devastadora. La advertencia que había ignorado. La profecía que había descartado. La verdad que no había querido creer. Y ese recordar fue el comienzo de su arrepentimiento. Y aquí está la primera lección. El arrepentimiento comienza cuando enfrentamos la verdad sobre nuestro pecado. Mientras Pedro estaba en el acto de negar a Jesús, probablemente se estaba justificando a sí mismo. Es solo por supervivencia. No estoy realmente negándolo. Solo estoy siendo sabio. Solo me estoy protegiendo. Pero cuando el gallo cantó, cuando Jesús lo miró, cuando recordó las palabras proféticas, todas las justificaciones se desmoronaron. Y vio su pecado como realmente era: traición, negación, cobardía. Salmo 32, 3 y 4 describe lo que sucede cuando no enfrentamos nuestro pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Pero versículo 5 continúa: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El arrepentimiento requiere enfrentar honestamente lo que hemos hecho. No minimizarlo. No justificarlo. No racionalizarlo. Verlo como Dios lo ve. ¿Hay algo en tu vida que estás justificando? ¿Algún pecado que estás minimizando? ¿Alguna desobediencia que estás racionalizando? El arrepentimiento comienza cuando dejas de hacer eso. Cuando recuerdas lo que Dios ha dicho. Cuando enfrentas la verdad. Segunda verdad, las palabras de Jesús:
la palabra que convence. Lo que Pedro recordó específicamente fueron las palabras de Jesús. No un sentimiento vago de culpa. No solo su propia conciencia. Las palabras específicas que Jesús había hablado. Y aquí está la segunda lección. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para traer convicción de pecado. Juan 16:8 dice del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo convence? A través de la palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra, discierne, expone. Cuando lees la palabra de Dios y sientes convicción, no ignores ese sentimiento. No lo reprimas. No te endurezcas contra él. Ese es el Espíritu Santo usando la palabra para traerte al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un regalo de Dios. Segunda de Timoteo 2:25, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Dios concede el arrepentimiento. A través de su palabra. Por su Espíritu. Para tu salvación. Tercera verdad, saliendo fuera, la necesidad de soledad. Nota que Pedro salió fuera antes de llorar. No lloró en medio de la multitud. No lloró delante de los guardias. No lloró donde había negado a Jesús. Salió. Buscó soledad. Y aquí está la tercera lección. El arrepentimiento genuino a menudo requiere retirarse a la soledad con Dios. Mateo 6:6. Jesús enseñó, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay un lugar para el arrepentimiento público cuando el pecado ha sido público. Pero también hay necesidad de momentos privados con Dios donde puedes derramar tu corazón sin inhibición. David, después de su pecado con Betsabé, pasó tiempo a solas con Dios. Y de ese tiempo vino el Salmo 51, el gran salmo de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Salmo 51:1. Si has pecado, no solo te sientas en la culpa. No solo te castigues mentalmente. Sal fuera. Busca a Dios. A solas. Y derrama tu corazón ante Él. Cuarta verdad. Lloró amargamente, las lágrimas del arrepentimiento. Aquí está el corazón del versículo. Pedro lloró amargamente. No lloró un poco. No se le humedecieron los ojos. Lloró amargamente. Llanto profundo. Sollozos desconsolados. Lágrimas que venían desde lo más profundo de su ser. La palabra griega para amargamente es pikros, que significa intensamente, con gran pena, con dolor agudo. Este era el llanto de un corazón completamente quebrantado. De un hombre devastado por lo que había hecho. De alguien que había fallado al que más amaba. Y aquí está la cuarta lección profunda. Las lágrimas de arrepentimiento genuino son preciosas ante Dios. Salmo 56:8. Pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Dios registra tus lágrimas. Especialmente las lágrimas de arrepentimiento. No son desperdiciadas. No son ignoradas. Son preciosas. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano. No distante. No rechazando. Cercano. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivir el corazón de los quebrantados. Dios habita con el quebrantado, con el humilde, con el que llora por su pecado. No tengas miedo de llorar ante Dios. No reprimas las lágrimas de arrepentimiento. Déjalas fluir. Son el lenguaje del corazón quebrantado que Dios entiende y recibe. Quinta verdad. Pedro versus Judas, dos respuestas al fracaso.
Es instructivo comparar la respuesta de Pedro con la respuesta de Judas esa misma noche. Ambos traicionaron a Jesús. Judas lo traicionó entregándolo. Pedro lo traicionó negándolo. Mateo 27, 3 y 4 nos dice de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas sintió remordimiento. Devolvió el dinero. Confesó su pecado. Pero no fue a Jesús. No buscó perdón. No se arrepintió verdaderamente. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Judas terminó en suicidio. Pedro terminó en restauración. ¿Por qué la diferencia? Y aquí está la quinta lección crucial. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento siente culpa por las consecuencias. El arrepentimiento siente dolor por el pecado mismo. El remordimiento dice, lamento haberme atrapado. El arrepentimiento dice, lamento haber pecado contra Dios. El remordimiento lleva a la desesperación. El arrepentimiento lleva a la esperanza. El remordimiento se enfoca en el yo. El arrepentimiento se enfoca en Dios. Segunda de Corintios 7:10 lo explica perfectamente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tristeza según Dios produce arrepentimiento y vida. Tristeza del mundo produce muerte. Pedro tuvo tristeza según Dios. Judas tuvo tristeza del mundo. Cuando pecas, ¿qué tipo de tristeza experimentas? ¿Lamentas haberlo hecho porque ofendiste a Dios? ¿O solo porque enfrentas consecuencias? El arrepentimiento verdadero va a Dios buscando perdón. El remordimiento huye de Dios en desesperación. Sexta verdad, el silencio entre el llanto y la restauración. Después de que Pedro lloró amargamente, hay un silencio en la narrativa. No sabemos exactamente qué hizo Pedro durante los próximos 2 días mientras Jesús estaba en la tumba. Pero sabemos que debió haber sido un tiempo de agonía, de procesamiento, de quebrantamiento profundo, de esperar sin saber si alguna vez sería restaurado. Y aquí está la sexta lección. A veces hay un periodo entre el arrepentimiento y la restauración visible. No siempre ves los resultados de tu arrepentimiento inmediatamente. Puede haber un tiempo de espera, un tiempo de procesamiento, un tiempo donde Dios está obrando en ti antes de restaurarte a otros. Pero ese tiempo no es desperdiciado. Dios está obrando. Está profundizando tu arrepentimiento. Está preparándote para la restauración que viene. Salmo 135. Desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Desde lo profundo. A veces Dios te lleva profundo antes de traerte de vuelta arriba. No porque sea cruel, sino porque el trabajo profundo necesita hacerse. Si estás en ese lugar ahora, entre el arrepentimiento y la restauración visible, no te desesperes. Dios no te ha olvidado. Está obrando. La restauración viene. Séptima verdad, la restauración que vino. El Evangelio de Juan nos muestra la hermosa restauración de Pedro. Juan 21, 15 al 17. Después de la resurrección, Jesús confrontó a Pedro junto al mar. 3 veces preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 preguntas. Una por cada negación. Oportunidad para reafirmar su amor 3 veces. Y después de cada respuesta de Pedro, Jesús le dio una comisión: apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Jesús no solo perdonó a Pedro, lo restauró completamente. Lo recomisionó al ministerio. Lo reafirmó en su llamado. Y aquí está la séptima lección gloriosa. El arrepentimiento genuino siempre encuentra restauración completa en Cristo. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Perdona, olvida, sepulta, echa al mar, restaura completamente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Fiel, justo, perdonará, limpiará, de toda maldad. No importa qué hayas hecho. No importa cuán gravemente hayas fallado. Si vienes con arrepentimiento genuino, como Pedro, encontrarás perdón completo y restauración total. Octava verdad, lo que Pedro aprendió de su fracaso. El fracaso de Pedro, aunque doloroso, le enseñó lecciones que lo hicieron un líder mejor. Aprendió humildad. Nunca más sería arrogante sobre su propia fuerza. Primera de Pedro 5:5. Todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aprendió compasión. Podía ministrar a otros que fallaron porque él había fallado. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aprendió dependencia de Dios. Ya no confiaría en sí mismo sino en el poder de Dios. Segunda de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aprendió sobre la gracia. Experimentó personalmente el perdón inmerecido. Y eso lo hizo ministro de gracia a otros. Y aquí está la octava lección. Dios puede usar incluso tus fracasos más grandes para tu bien y su gloria. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluyendo tus fracasos, incluyendo tus pecados, después del arrepentimiento, incluyendo tus lágrimas amargas. Dios es el Redentor Supremo. Puede tomar tu peor momento y convertirlo en plataforma para su gloria. Novena verdad. Advertencias para nosotros. La caída de Pedro nos da advertencias claras que debemos atender. Advertencia 1. No seas orgulloso sobre tu fuerza espiritual. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Advertencia 2. No ignores las advertencias de Dios. Jesús advirtió claramente a Pedro. Pedro lo ignoró. No cometas el mismo error. Advertencia 3. No subestimes al enemigo. Primera de Pedro 5:8 nos advierte que el diablo anda como león rugiente. Tómalo en serio. Advertencia 4. No descuides la oración. Jesús le dijo a Pedro, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Pedro se durmió en lugar de orar. Y cayó. Advertencia 5. No confíes en tu propia determinación. Pedro confió en su resolución, nunca te negaré. Pero la determinación humana no es suficiente contra la tentación espiritual. Décima verdad, el llamado al arrepentimiento hoy. Si este mensaje te ha confrontado, si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, si hay algo en tu vida que necesitas confesar, hoy es el día. No esperes. No pospongas. No ignores la convicción. Sal fuera. Busca a Dios. Llora si necesitas llorar. Confiesa tu pecado. Recibe su perdón. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa. Apártate. Alcanza misericordia. Joel 2:12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Convertíos. Con todo el corazón. Con lloro. Con lamento. Porque Dios es misericordioso. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1.
Examina tu corazón honestamente. La primera aplicación práctica es esta. Toma tiempo hoy para examinar tu corazón honestamente delante de Dios. ¿Hay algún pecado que estás minimizando? ¿Alguna desobediencia que estás justificando? ¿Alguna área donde estás ignorando la convicción del Espíritu Santo? Pídele a Dios que te revele lo que necesitas ver. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aplicación práctica número 2. Confiesa específicamente. La segunda aplicación. Si Dios revela pecado, confiésalo específicamente. No en general, sino específicamente. No solo, Señor, perdona mis pecados. Sino, Señor, pequé al acción específica. Lo confieso. Me arrepiento. Por favor, perdóname. Primera de Juan 1:9 funciona cuando confesamos específicamente. Si confesamos nuestros pecados. Aplicación práctica número 3. Apártate del pecado. La tercera aplicación. El arrepentimiento no es solo confesión. Es también apartarse del pecado. Si has estado negando tu fe de alguna manera, deja de hacerlo. Si has estado viviendo en pecado, abandónalo. Si has estado comprometiendo tu testimonio, arrepiéntete y cambia. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Ambos son necesarios. Aplicación práctica número 4. Recibe el perdón de Dios por fe. La cuarta aplicación. Después de confesar y arrepentirte, recibe el perdón de Dios por fe. No sigas condenándote. No sigas castigándote. Dios te ha perdonado. Créelo. Recíbelo. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él borra. Él no recuerda. Acepta su perdón. Aplicación práctica número 5. Permite que Dios use tu fracaso. La quinta aplicación. Permite que Dios use incluso tu fracaso para su gloria. No te descartes por lo que hiciste. Dios puede restaurarte completamente, como restauró a Pedro. Y tu testimonio de caída y restauración puede ministrar a otros que han caído. Familia de Lee la Palabra, las lágrimas amargas de Pedro no fueron el final de su historia. Fueron el comienzo de su restauración. Su fracaso más grande se convirtió en plataforma para la gracia más grande. Su momento de mayor debilidad reveló la misericordia más profunda de Dios. Y lo mismo puede ser cierto para ti. Si has fallado, si has negado a Cristo de alguna manera, si has decepcionado a Dios, si estás viviendo en la culpa y la vergüenza, hoy puede ser tu día de lágrimas amargas, tu día de arrepentimiento genuino, tu día de regreso a Dios. Y cuando regreses, encontrarás lo que Pedro encontró: perdón completo, restauración total y amor inquebrantable. Porque nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades. El Dios de nuevos comienzos. El Dios de restauración completa. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la historia de Pedro. Gracias por mostrar su fracaso y su restauración. Porque nos da esperanza a todos nosotros que hemos fallado. Señor, confesamos que como Pedro, hemos fallado. Hemos negado a Cristo de diferentes maneras. Por nuestras acciones. Por nuestras palabras. Por nuestro silencio cuando deberíamos haber hablado. Por nuestra cobardía cuando deberíamos haber sido valientes. Perdónanos, Señor. Lloramos por nuestros pecados. No solo por las consecuencias, sino porque te ofendimos. Porque fallamos a aquel que nos ama más. Recibimos tu perdón. No porque lo merecemos, sino porque Cristo lo pagó. No porque somos dignos, sino porque tú eres misericordioso. Restáuranos, Señor.
Como restauraste a Pedro. Completamente. Totalmente. Sin reservas. Y usa incluso nuestros fracasos para tu gloria. Haznos ministros de gracia a otros que han caído. Usa nuestras lágrimas para ministrar a otros que lloran. Gracias porque ningún pecado es demasiado grande para tu gracia. Ningún fracaso es demasiado profundo para tu misericordia. Ninguna caída es demasiado severa para tu restauración. Levántanos del lugar de nuestras lágrimas. Límpianos de nuestro pecado. Y úsanos para tu reino. En el nombre precioso de Jesús, quien restaura a los quebrantados. Amén. Si necesitas restauración hoy, declara en los comentarios: Señor, lloro por mi pecado y recibo tu restauración. Si Dios ya te ha restaurado, comparte brevemente tu testimonio para animar a otros. Dale like a este vídeo. Comparte este mensaje de esperanza con alguien que necesita saber que puede ser restaurado. Suscríbete y activa las notificaciones para Palabra Transformadora cada día. Mañana leeremos sobre la oración contestada de Ana. Primera de Samuel 1:27, Jehová me oyó. Será un mensaje poderoso sobre la fidelidad de Dios en responder nuestras oraciones. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, el arrepentimiento genuino siempre encuentra restauración completa. Que la gracia restauradora de Dios te levante hoy. Nos vemos mañana.